Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos llama siempre a vivir auténticamente nuestra vida cristiana en un compromiso real con el Señor. Hoy leemos en este día del profeta Ezequiel, estamos en el capítulo 47, 1 al 9, luego punto 12. Manaba agua del templo, nos dice Ezequiel. Este es un relato hermoso, ¿verdad? Cómo Dios va fecundando todo lo que va pasando, a pesar de que sea desierto, a pesar de que sea árido. Allí donde Dios pasa, en la medida en que Él pasa, va fecundando vida, nos va regalando vida, nos va regalando aquello que nosotros necesitamos para poder florecer, para poder crecer, queridos hermanos. Desde el umbral del templo manaba agua hacia el oriente. El templo miraba hacia el oriente, el agua iba bajando por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me sacó por la puerta norte y me llevó por fuera a la puerta del atrio que mira al oriente. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo, estas aguas fluyen hacia el oriente, bajarán hasta el desierto, desembocarán en el mar de las aguas pútridas y los sanearán. Queridos amigos, queridos hermanos, decíamos que el agua es la que sanea y que sale desde el templo justamente, que sale desde el altar. Toda la gracia. Lleva peña de corazón, peña de familia, peña de netame. Cuando eñan dente vaya yeja cuana, va peña de yara o hasacueo, o me eñan debe pete cobe puaju. Peña de ñe cote mía hina. Peña de llame eva na veiu miñan de la pisacuera peñana. Pero peñan de ya huereco, ñan de yara rupibe que fluye, que va pasando. Abramos los ojos, entendamos de esta gracia. Ñan de poyáis aguancha por la gracia del Señor. El agua iba corriendo al lado derecho. Estas son las aguas que fluyen hacia la sabiduría, podemos decir. Es la agua de Dios, es la presencia de Dios. El oriente significa sobre todo, significa para nosotros la sabiduría. Y eso significa para nosotros vivir bien. Y después nos dice, esas aguas pútridas serán saneadas. La presencia de Dios, la gracia de Dios es la que cambia nuestra existencia. Todo lo que podemos decir que está mal o que es pecado o que moralmente nos aleja de Dios, ahora entonces, a través de su presencia, en la medida en que nos dejamos bañar, nos dejamos tocar por Dios, nos ayudan a ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.